todos los que hemos pecado, sabemos cómo se siente que el espíritu se aleje y cómo empiezas a llevar las batallas de manera personal, sin la ayuda de Dios. Y eso, de manera personal, Eduardo, es un aliciente. Cuando se presenta nuevamente la tentación, decir, bueno, ya sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué tan personal es el amor que Dios nos tiene? Porque se adapta a nosotros. Él sabe qué es la mejor manera para que tú puedas sentir y saber sin duda, ¿no? No, uno tiene que sufrir para aprender, porque uno vive tan feliz como hijo y que los padres le solucionen los problemas, y no aprende uno tan fácil, ¿no? Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Un examen de conciencia y un potente cambio en el corazón. Alma Hijo enseña a su pueblo los mismos conceptos que le ayudaron a él a encontrar felicidad y paz. Los principios del Evangelio básicos, como la fe y el arrepentimiento, nos impulsan a mejorar y a hacer convenios con Dios como símbolo de nuestra obediencia y de nuestro amor. En estos capítulos vamos a ver cómo la experiencia dolorosa de Alma para limpiarse le trajo el fruto anhelado, un poderoso testimonio de Jesucristo. Muy bien, bienvenidos a este episodio número 24 y como pueden ver, estamos de manteles largos. Tenemos a nuestra amiga Damara Duarte, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí y pues estamos ansiosos de poder escuchar tus experiencias y sobre todo, ¿qué es lo que te hace sentir las Escrituras? Esto me encanta. Hablar de las Escrituras es, creo que, un gusto adquirido. Desde niña sé que las Escrituras son verdaderas, pero conforme uno va creciendo, va aprendiendo y confiando en las enseñanzas que ahí se obtienen. Exactamente. Muy bien, pues empezamos entonces ahora, Alma 5. Es curioso porque esta lección solamente son más o menos dos capítulos, pero pues tenemos el capítulo más largo de toda, o bueno, el segundo yo creo más largo, el segundo, ¿no? más largo de todos. Después del de la alegoría de Jacob. Y aquí, para podernos aterrizar en donde estamos, hay que recordar que Alma entrega su trabajo, por así decirlo, como juez superior y se dedica 100% a poder predicar el evangelio después de que él ve, pues, que se está poniendo más complicada la cosa, ¿no? Y él empieza precisamente en la tierra de Zarahemla. Y aquí vamos a ver, Adrián y Damara, vamos a ver algo muy interesante porque él se enfoca en dos principios. Número 1, esta necesidad de nacer de nuevo. Y número 2, el hacer una evaluación espiritual, Adrián, que parece... no sé si te acuerdas aquel video que había de cuando una persona es su propio juez y acusado. Vamos a ver esto. La verdad que Alma 5 también se le conoce como un examen de conciencia. Y es bien recomendable, Eduardo, Damara, que de vez en cuando nosotros, así al azar, tomemos Alma 5 y nos hagamos las preguntas que Alma está haciéndole al pueblo. Más de 2 o 3 veces nos vamos a dar cuenta de la importancia del arrepentimiento diario y de cómo tenemos que ir cambiando nuestro rumbo para poder obtener el rostro de Cristo también en nuestros rostros. Claro, a veces uno piensa que va muy bien en la vida, ¿no? Pero necesita evaluarse para poder mejorar. Exactamente. Y en el versículo 6 precisamente dice: ahora he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, es decir, está hablándole a la membresía, ¿verdad? ¿Habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos. Me llama mucho la atención esta pregunta, porque precisamente esto es lo que el ángel le enseña a Alma. Le dice, oye, cuando dice, tú estás queriendo destruir la iglesia, ¿recuerdas
todo lo que han pasado, ¿no? Y qué curioso cómo rápidamente, incluso en una generación, se puede olvidar todas las cosas que han experimentado, porque Alma, aunque hubiera estado joven, pues él fue testigo de eso, ¿no? Y curiosamente, viene aquí algo muy importante. Alma les predica a este pueblo la enseñanza, como tú dices, que recibió del ángel, pero se lo platica desde su experiencia, ¿ok? Entonces, cuando dice que si ha retenido suficiente en la memoria el cautiverio de vuestros padres, está haciendo un llamado a que recuerden qué es lo que había pasado. Damara, ¿por qué nadie experimenta en cabeza ajena? No, uno tiene que sufrir para aprender, porque uno vive tan feliz como hijo y que los padres le solucionen los problemas y no aprende uno tan fácil, ¿no? Entonces somos pocos, yo creo. A mí nunca me gustaba que me regañaran, así que mejor escuchaba a mi mamá y aprendía un poquito de lo que ella me podía enseñar, ¿no? Aunque siempre me equivocaba, claro. No, pues todo, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver entonces ahorita, Adrián, ¿puedes compartir una cita de Elder Ballard que nos enseña acerca de lo que decías ahorita tú, Damara, aprender de la experiencia de los demás, ¿no? También. Claro, sí, dice, si estás dispuestos a escuchar y a aprender, algunas de las enseñanzas más significativas de la vida provienen de los que se han ido antes que ustedes. Ellos han caminado por donde ustedes caminan ahora y han pasado por mucho de lo que ustedes están pasando. Si escuchan y atienden sus consejos, pueden ayudar a orientarlos hacia las opciones que desean para el beneficio y la bendición de ustedes, y a alejarlos de las decisiones que podrían destruirlos. Al considerar a sus padres y a los demás que se han ido antes que ustedes, harán ejemplos de fe, compromiso, trabajo duro, dedicación y sacrificio que deberían esforzarse por emular. Y Eduardo, esta cita me gusta mucho porque en este discurso, más abajito, dicen una cita que los historiadores decimos. Yo soy historiador además, ¿no? Eso no me la sabía. Y dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. ¿Ok? Claro. Entonces dice, aquellos que no recuerdan el pasado están destinados a repetirlo, pero sin importar la precisión del idioma en el que se traduce esto, el concepto es muy profundo. Hay grandes lecciones que se pueden aprender del pasado y ustedes, es decir, nosotros, debemos aprenderlas para que no agotemos la fortaleza espiritual repitiendo los errores y las malas decisiones del pasado. Ay, se me vino a la mente clarísimo lo que hacemos en historia familiar, ¿no? Uh-huh. Qué bonito es investigar lo que nuestros antepasados han vivido, porque nos vamos a encontrar con algún problema que ellos vivieron, que es muy similar a lo que podemos estar pasando, ¿no? Entonces eso es lo bonito también de la genealogía, aprender de las cosas que han vivido nuestros antepasados. Exactamente, por eso tenemos que recordar. Y recordar es una de las palabras, como lo dijimos, yo creo que en el primer episodio me parece, es una de las palabras que más se repite en el libro Mormón. Y la razón es porque recordar te ayuda a cambiar. En el versículo 12 dice, y según su fe se realizó un potente cambio en el corazón. He aquí os digo que todo esto es verdad. Y he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio. Y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente, y he aquí, fueron fieles hasta el fin, por tanto, fueron salvos. Entonces, aquí la pregunta es, Adrián, ¿cómo es que recordar fomenta el cambio? ¿Cómo es que si nos recordamos podemos empezar a mejorar o transformarnos? El recuerdo, dicen que recordar es volver a vivir. ¿Okay? Sí. Es un dicho muy, muy, muy interesante y muy, muy verdadero. Entonces, cuando nosotros recordamos tanto las experiencias de los otros como las nuestras propias, nos puede ayudar como aliciente o también como alguna manera de dolor a saber qué es lo que va a pasar. Muchas veces cuando cometemos errores, cuando pecamos, tenemos el recuerdo del arrepentimiento, y el arrepentimiento no es fácil, es difícil, vienen pruebas. No digo que Dios nos castiga, pero yo creo que lo más difícil es vivir
sin la ayuda del Espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando recordamos todos los que hemos pecado, sabemos cómo se siente que el Espíritu se aleje y cómo empiezas a llevar las batallas de manera personal sin la ayuda de Dios. Y eso, de manera personal, Eduardo, es un aliciente. Cuando se presenta nuevamente la tentación, decir, bueno, ya sé qué es lo que va a pasar. Esta historia ya la leí. Entonces, como ya conozco qué es lo que va a pasar, puedo condenarme a mí mismo a repetirla a ciencia cierta, o puedo decidir que en esta ocasión no va a pasar. Entonces, recordar nos va a ayudar a tomar las decisiones inteligentes con información. La información es poder es agente de cambio. Claro, yo agregaría algo, una experiencia familiar de parte de mi esposo. Su familia tiene más de 100 años siendo miembros de la iglesia, un tatarabuelo, y él murió por no negar el evangelio. Entonces, recordar lo que hizo su antepasado es como esforzarnos nosotros por vivir a la altura de alguien que dio su vida por el evangelio, ¿no? Y tenemos nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo. Jesucristo, si tan solo recordamos a él todo lo que hizo, nuestras vidas serían muy diferentes, ¿no? Pero somos lentos a veces en recordar. Sí, y es curioso porque a mí me gusta mucho el concepto cuando hablamos de la expiación y decimos, bueno, somos perdonados, ¿no? Pero algo que me gusta que decía el elder Bruce E. Hafen, él decía, somos perdonados, pero no se nos borra de la memoria lo que pasó. Claro. Y entonces se te quita lo malo de esa experiencia porque ya no tienes pecado, eres limpio, pero te queda la experiencia. Y entonces al recordar pasa esto que dice. Muy bien, pues ahora vamos a pasar, ya sé que voy a sonar como el maestro de la escuela, pero ahora sí vamos a pasar al examen. Vamos a ver este examen de conciencia que realmente pues solamente nosotros podemos responder. Y a ver si nos puedes ayudar, Damara, a leer los versículos 14 y 15 y espero que no salgamos reprobados. Ok. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis fe en la redención de aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado de inmortalidad y esta incorrupción levantada de incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal? Híjole, ya te sudé. Yo también. Sí. Eduardo, yo creo que estas preguntas, cada una de ellas da para muchos, para un tema muy grande. Sí, pero bastante. Quiero invitar a todos los que nos escuchan a que hagamos el siguiente ejercicio. Ese ejercicio lo voy a hacer yo esta noche o esta semana. Qué bueno. Y que podamos contestar esas preguntas. Éxito. Mañana todo deprimido, la verdad. Entonces, ¿qué significa nacer espiritualmente de Dios? ¿Qué significa recibir su imagen en nuestros rostros? Todos podemos ver a nuestros líderes cuando, por más feos que estén o por más guapos que estén, la mirada que han desarrollado, la pureza de esa imagen, es impresionante. O sea, yo testifico que esto realmente sucede. Podemos ver a muchas personas que su dignidad y su amor por Dios se transmiten de los ojos. Es por eso que, curiosamente, todos los misioneros, por menos agraciados que sean, se ven muy guapos, ¿no? Por no decir feos. Por no decir feos. Y es porque ellos reciben la imagen de su Creador en sus rostros. Y es por eso que hay un potente cambio en el corazón. Sí, porque realmente llegamos a ser nuevas criaturas. Nuestra manera de pensar, sentir,
De hablar. De hablar. Hay un cambio. Decía también Parley P. Pratt que hay un cambio físico cuando tenemos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, es algo palpable. Ahora, hay una pregunta que me gusta agregar aquí es, ¿qué pasaría si todos fuéramos salvos sin necesidad de hacer nada? Y es algo que a lo mejor la pregunta dicen, bueno, pues ¿quién va a pensar eso? Bueno, sí lo pensamos porque a veces queremos que, como la gente que seguía a Neor, queremos tener la salvación, no queremos hacer nada, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasaría. Vamos a leer el versículo 22 y el versículo 24. Adrián, ¿tú nos puedes ayudar a leerlo? Claro que sí. Versículo 22 dice, y os pregunto ahora, hermanos míos, ¿cómo se sentirá cualquiera de vosotros si compadecéis ante el tribunal de Dios con vuestros vestidos manchados de sangre y de toda clase de inmundicia? He aquí, ¿qué testificarán todas estas cosas contra vosotros? Versículo 24. He aquí, hermanos míos, ¿suponéis que semejante ser puede tener lugar donde sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob y también con todos los santos profetas, cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos? Difícilmente, ¿no? Y la respuesta es no, pero fíjense algo más. Ni siquiera querríamos estar ahí. Tú mismo no vas a querer estar, no vas a nos poder. sentiríamos dignos. No te sientes digno, no te sientes cómodo. Y hay una cita que me gusta mucho hablando de este concepto de que, pues no vas a poder estar donde ellos están sentados si tú no has pasado por esas pruebas, ¿no? Y la dice el Elder Maxwell, dice, entonces, ¿por qué vosotros y yo habríamos de esperar ingenuamente pasar con comodidad por la vida, como diciendo, Señor, dame experiencia, pero no me des pesar? Ni aflicción, ni dolor, ni oposición, ni traición. Y por cierto, no me abandones. Evítame, Señor, todas las pruebas que han hecho de ti lo que tú eres, y después permíteme morar contigo y participar plenamente de tu gozo. Exéntame. Exéntame. Eduardo, volviendo un poquito a si ni siquiera quisiéramos estar, Damara va a estar de acuerdo conmigo. Yo me imagino el ir a la presencia de nuestro Padre Celestial como una gran boda, una gran celebración. Y Damara, ¿cuántas horas pasa una mujer arreglándose para una boda? Híjole, me levanté muy temprano ese día, ¿eh? Entonces, y ni así creo que quedé tan bien. Entonces, el proceso que tenemos ¿por qué? Porque sabemos que todas las personas que vayan van a estar bien en línea. ¿Okay? Entonces, como tú dices, Eduardo, concuerdo contigo, ni siquiera nosotros quisiéramos estar ahí porque nos sentiríamos inapropiados. Así es. Ahora bien, me gusta este examen también porque en ocasiones hablamos de todo lo que ya hicimos, ¿no? Estamos a veces enamorados del pasado, y yo fui esto, fui el otro. Pero la fe siempre mira hacia adelante. Entonces, a mí lo que me encanta del Evangelio es que no importa cómo empezaste, que es lo que vimos hoy en nuestra conferencia de barrio que asistimos. No importa cómo empezaste, sino cómo terminas. Esas son las buenas nuevas. Y vamos a ver un ejemplo de esto cuando dice en el versículo 26, y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? No dice, ¿lo llegaste a sentir? No, ¿lo pueden sentir ahora? Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios. Y aquí viene la pregunta final. Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí la pregunta es, Damara, por ejemplo, ¿cómo pueden estas preguntas que vimos ahorita, que nos dejaron así como pensando, cómo estas preguntas me pueden motivar para ser un mejor discípulo? Primeramente uno tiene que pensarlas, ¿no?
y saber, porque como decías, aunque yo me haya portado bien toda mi vida, pero en la actualidad no me estoy portando bien, pues no me va a salvar mi pasado, ¿no? Sino todo lo que hice, todas mis acciones que hice y si realmente tengo fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Si me evalué bien diario, cada día, y si me esforcé por seguir sus enseñanzas, ¿no? Su ejemplo. Exacto. Yo creo que tengo un ser querido muy cercano y él, cuando estaba en una enfermedad muy fuerte, se le vinieron a la mente estos versículos. Y entonces la respuesta fue, no estoy listo. Entonces, Señor, no me lleves. Necesito estar listo. Y yo creo que precisamente... ¿Y se lo llevó? No. Ahí va todavía, dando lata. Y yo creo que estas preguntas no deberían ser algo para atormentarnos, Claro. ni deberían ser algo para tener miedo, sino más bien decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy realmente? Bueno, creo que puedo mejorar esto y esto. O esa semana me voy a esforzar en tal punto, ¿no? Y eso es lo que yo pienso que Alma quiere hacerles sentir a ellos. Todavía están a tiempo, hay que hacer este examen frecuentemente y es para que podamos mejorar y ser al final felices, ¿no? Así es. Perdón, Mara. Iba a decir alguna experiencia sobre la enfermedad. Algún líder dijo en una ocasión que el cáncer era una bendición. ¿Y cómo podemos ver una enfermedad como una bendición? Pues él decía que al tener cáncer uno se prepara para... Bueno, depende de la etapa, ¿no? Claro, claro. Pero si ya está uno para morir, uno reflexiona y puede hacer los cambios necesarios en su vida. Entonces ahí viene la bendición, ¿no? Si yo no hice lo necesario, tengo tiempo todavía para corregir. Y se mi vale. vida. Sí. Y es que muchas veces, Eduardo, pensamos que el crecimiento espiritual es como una gráfica que siempre va hacia la derecha y hacia arriba, con progreso. Cuando en realidad ese tipo de preguntas nos ayuda a entender que hay algo que se llaman baches espirituales. Y no es tan mal, bueno, están mal, pero no nos convierten en menos dignos de estar con Dios siempre y cuando salgamos de estos baches. Entonces, en vez de que esto se vea como una línea recta, más bien va a parecer como una gráfica de esas de la bolsa, ¿no? Que sube, que baja, pero siempre la tendencia tiene que ser para arriba. Entonces, las preguntas de Alma 5 nos ayudan a ser mejor discípulo a medida que durante muchas veces en nuestra vida, durante todas las etapas de nuestra vida, estemos recordándolas y aplicando este examen de conciencia en nuestra vida. Ok, entonces, bueno, a través de estas preguntas, Alma nos enseña a que podemos obtener el testimonio del Salvador a través de las experiencias que tengamos. Y sucede algo muy interesante porque en los siguientes versículos del 44 al 51, Alma platica un poco o relata su conversión. Y entonces en el versículo 45 dice, ¿no suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? Voy a regresar un poquito en la historia. ¿Okay? Cuando a Alma, hijo, se le aparece el ángel junto con los hijos de Mosía, que no eran cualquiera, ¿no? Eran todas unas celebridades. Eran de esos que tienen 3 millones en Instagram. Eran los hijos del rey y el hijo del profeta. Eran gente conocida. Que si hacían algo se sabía. Entonces, cuando se les aparece el ángel, Alma dura un par de días inconsciente. Entonces, todo el pueblo supo que Alma estuvo inconsciente. Y todo el pueblo supo que se le apareció un ángel. Entonces, cuando él les dice, ¿cómo saben que yo sé esto? Pues todo el mundo dijo, ¡qué chiste! Pues se le apareció un ángel. Claro. Así cualquiera, ¿verdad? Que se me aparezca a mí también y me arrepiento. Entonces, el versículo 46 es muy interesante. Porque él no dice, como lo dijo en otra ocasión, ¿verdad? Él no dice, se me apareció un ángel y me lo dijo. Como lo hizo cuando relató su conversión al principio. Años después,
el mismo relato cobra un significado o una perspectiva diferente. Él dice, he aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. De manera que después de esta experiencia, Damara, de ver un ángel, Alma tuvo que orar, ayunar y experimentar dolor, Eduardo. El dolor del arrepentimiento para poder tener un testimonio a través del Espíritu Santo. Dicen que las visiones de ángeles pueden llegar a olvidarse porque es una impresión en la mente. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla al corazón, esas impresiones quedan grabadas en Para nuestro siempre. espíritu. ¿Ok? Y entonces dice el versículo 46, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Damara, ¿de qué manera se manifiestan estas respuestas? Sabes que me acabo de acordar de una clase de instituto. Porque el Espíritu tiene formas diferentes de manifestarse a nosotros. Pero nosotros tenemos que descubrir de qué forma se manifiesta, ¿no? A lo mejor en el caso de él tuvo que ser una impresión muy grande como el Espíritu, como un ángel. Pero después tuvo que confirmarlo. Porque ahí tenemos a Lamal y Lemuel, que vieron ángeles con Nefi, pero no tuvieron un testimonio de eso. No fue confirmado por el Espíritu Santo, porque sus corazones no estaban para recibirlo, ¿no? Pero él buscó el conocimiento y obtuvo un testimonio. Entonces, el Espíritu nos habla de muchas maneras. En la clase de instituto, en una de las clases, uno de mis alumnos estaba compartiendo que él recibe revelación por medio de sueños, o impresiones, o imágenes, porque a veces viene a nosotros como una idea, Okay. ¿no? Ujú. Pero él decía que una imagen viene a su mente y pasa o pasó. Y son revelaciones del Espíritu, ¿no? Entonces, qué bonito que él pueda decir, alma, hijo, que tiene un testimonio del Espíritu. Y eso precisamente yo creo que nos muestra qué tan personal es el amor que Dios nos tiene, porque se adapta a nosotros. Él Sí. sabe que es la mejor manera para que tú puedas sentir y saber sin duda, ¿no? Uh-huh. Y entonces cada uno de nosotros tiene su manera de recibir estas revelación. respuestas de Dios. Pero Eduardo, ¿qué sigue después de recibir esta respuesta? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Que quedemos igual o que actuemos? No, pues es volverse nueva criatura. Muchos Sí. cambios, ¿no? Y en versículo 57 dice, y a todos vosotros que deseáis seguir la voz del buen pastor, ahora os digo, salid entre los inicuos y conservaos aparte y no toquéis sus cosas inmundas. ¿Ok? Y esto era necesario entre el pueblo. Damara, ¿de qué manera nosotros podemos conservarnos aparte de todos los demás? Podemos estar en una sociedad, convivir con ellos, pero no ser parte de ellos. ¿Y cómo? Es difícil, pero creo que se puede. Se puede. Uno no debe de olvidar que es un discípulo de Jesucristo y que la gente lo mira. Así como Alma, hijo, y Amón, hijo de Mosía, ellos estaban bajo la lupa, ¿no? Por ser hijos de líderes. Pero así nosotros como miembros de la iglesia nos encontramos hoy en día, pues nunca sabemos quién está mirando. Y me da gusto ver a personas que no son miembros de la iglesia, que me dicen, y hiciste esto, hiciste lo otro. Y dije yo, ay, caray, ¿cuándo me vieron? Pero ahí es cuando me pongo a temblar, ¿no? Si me vieron hacer algo malo o no. Pero uno debe esforzarse, ¿no? Para no tratar de ser como el mundo, seguir las cosas de Dios más que nada, ¿no? Y ahí uno es cuando se evalúa y tiene que corregir algunas cositas. Y yo creo que también, Adrián, por ejemplo, tenemos cosas muy sencillas que tenemos que dejar para estar apartados del mundo. Por ejemplo, yo estaba pensando, pues 2 años te vas, dejas algo bueno, como la escuela y el trabajo, pero lo dejas por algo mejor. En el concepto, por ejemplo, de la palabra de sabiduría, el café, que es algo que mucha gente disfruta, es la bebida más consumida en el mundo después del agua, ¿no?
Sin embargo, el Señor nos pide ser apartados y nos promete ciertas bendiciones. Incluso el domingo, que es un día en el que mucha gente descansa y es el día que aprovecha para ir a ver la familia, nosotros se nos pide estar apartados del mundo y servir y asistir a la iglesia. Entonces, creo que este concepto de me gusta como dice ahí, salir conservados aparte y no toquéis sus cosas inmundas, tiene muchas bendiciones que a veces no somos tan agradecidos por ellos o no las reconocemos. Cuando tenemos el valor también de decir no a ciertas cosas que no podemos hacer, ¿no? Y que nuestro deseo, nuestro corazón debería no tomarlas. Me encanta porque recibe uno bendiciones y es difícil verlas a veces. Tanto así como estás con tus compañeros de trabajo y ellos saben que tú no consumes ciertas cosas y hasta ellos mismos te cuidan. Eso es una bendición y es muy bonito, ¿no? Tengo una foto muy bonita de mi esposo después de una conferencia de trabajo. Se juntaron todos y estaban en un bar y él pidió un chocomil. Me encanta esa foto porque están como brindando y les digo, tengo que tomar una foto sobre esto porque estaba su vaso de chocomil y las demás eran bebidas. Sin piquete, para aclarar. Claro, ¿no? claro. Bueno, okay, muy bien. Sí, virgen. Bueno. Pero es lo bonito Qué padre. de que los demás, hasta los demás compañeros son los que pidieron el chocomil, ¿no? Y hay una escritura que me gusta mucho que se encuentra en Mateo y que dice que vosotros sois la luz del mundo. ¿Okay? Y no dice vosotros tienes que irse a otro lado. ¿Okay? Dice que somos la luz del mundo. Entonces, si bien es cierto que estamos en el mundo, no debemos de comportarnos como ellos, como el mundo, pero tenemos que alumbrarlos. Claro. Uno no debe de apartarse o hacer como fuche a las demás personas, ¿no? Exacto. Porque todos somos iguales, todos nos equivocamos. Pero lo bonito aquí es que podamos compartir nuestras experiencias para mejor de las otras personas. Hoy en la primaria, mi hijo más pequeño es un poquito sigue rollo, le decía, ¿no? Entonces, mi hijo del medio no es tanto y decían, él ya pasó a los hombres jóvenes y decían las maestras, lo extrañamos porque él mantenía el orden. Y entonces el más pequeño es más como, están haciendo relajos, yo sigo haciendo relajo, ¿no? Pero es donde yo como mamá tengo que enseñarle a él a, ¿sabes qué? Tú debes de hacer el cambio, ¿no? No seguir el rollo, porque en el mundo así va a ser. En el mundo hay mucho rollo que seguir, mucho ambiente que seguir, pero Y es lo más fácil, ¿no? Y claro, es lo más fácil. Pero ahí es donde él tiene que ser su cambio, ¿no? Y ser la luz, como Adrián decía. Damara, Eduardo y Adrián están listos para seguir platicando contigo. Quédate con nosotros. Me he dado cuenta que para mantenerme centrado en volver y recibir las bendiciones prometidas, debo preguntarme con regularidad, ¿cómo va mi progreso? Es como tener una entrevista personal y privada con uno mismo. Y si eso suena raro, piensen en esto. ¿Quién en este mundo los conoce mejor de lo que se conocen ustedes mismos? Ustedes conocen sus pensamientos, sus acciones privadas, sus deseos y sus sueños, sus metas y planes. Y saben mejor que nadie cómo va su progreso a lo largo del camino de volver y recibir. Para guiarme durante ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar sobre las palabras introspectivas que se hallan en el 5º capítulo del libro de Alma, donde él se pregunta, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Las preguntas de Alma son un recordatorio de lo que nuestras metas y planes deben incluir para volver y recibir. Recuerden la invitación del Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Al aumentar nuestra fe en el poder que tiene el Señor Jesucristo para dar descanso a nuestras almas, al perdonar pecados, redimir relaciones imperfectas, sanar heridas espirituales que sofocan el progreso y fortalecernos y permitirnos cultivar los atributos de Cristo, apreciaremos más plenamente la magnitud de la expiación del Señor Jesucristo. Estamos de regreso en Ven, síguelo. Y uno de los problemas graves que vemos, ya lo vimos desde que empezó básicamente el libro de Mormón, es el orgullo. Y vamos a ver cómo es que este orgullo, siendo uno de los pecados favoritos tal vez de los nefitas, causaron tantos problemas. Vamos a leer en Alma 6 y en el versículo, ¿qué les parece si leemos 1, 2 y 3? Okay. Dice, y sucedió que después que hubo concluido de hablar a los de la iglesia establecida en la ciudad de Zarahemla, Alma ordenó sacerdotes y élderes por la imposición de sus manos, según el orden de Dios, para presidir la iglesia y velar por ella. Y aconteció que los que no pertenecían a la iglesia, quienes se arrepentían de sus pecados, eran bautizados para arrepentimiento y recibidos en la iglesia. 3. Y también sucedió que aquellos que eran de la iglesia y no se arrepintieron de sus iniquidades ni se humillaron ante Dios, me refiero a los que se habían ensalzado en el orgullo de sus corazones, estos fueron desechados, y sus nombres fueron borrados, de modo que no los contaban entre los de los justos. Muy bien, entonces vemos algo bien grave, ¿no? Hay que recordar que parte del convenio bautismal es tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Cuando tú no quieres seguir, tú dejas eso a un lado y por lo tanto, como dice ahí, tu nombre es borrado, ¿no? Porque nadie va a estar, los convenios no son cadenas, ¿no? Lo que decía el elder Brendan, sino es una decisión. Ahora, ¿por qué es que estas personas, Adrián, no estaban dispuestas a arrepentirse de sus pecados? Porque no lo consideraban necesario. Muchos de ellos tenían la misma filosofía de los anticristos que habían llegado al pueblo y pensaban, y no dudo que lo pensaban de corazón, que llegarían con Dios y serían salvos. Entonces, cuando no entiendes que estás mal, pues tampoco existe la necesidad de un arrepentimiento. Así es. Y ese no entiendes que estás mal se llama el orgullo, ¿no? Ahora, Damara, ¿cómo es que el orgullo impide que una persona simplemente no cambie? O que no se arrepienta, por ejemplo. Pues ahí está, el orgullo es difícil verlo en uno, entonces cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que ellos no se daban cuenta que estaban siendo orgullosos y por lo tanto no querían un cambio, simplemente pensaban que estaban bien así como estaban. Y Yo creo que el orgullo, Eduardo, es ese sentimiento que te hace sentir superior inclusive a las cosas de Dios. claro. Si yo creo que no necesito un arrepentimiento, significa que creo que no necesito de la expiación en mi vida. Entonces, para poder despojarnos del orgullo, tenemos que reconocer que estábamos mal. Y ese se oye muy fácil, pero ese reconocimiento de que estoy mal es muy, muy difícil para el hombre natural. Yo les voy a dar otra versión. Yo digo que muchas veces sí sabes que estás mal, pero a lo mejor, digo, ustedes tendrán un matrimonio perfecto, pero a veces pasa que estás en desacuerdo y luego te hacen saber que estás mal, pero como ya voy para allá, pues voy derecho y no me quito, ¿no? Entonces, a veces sí, por el hecho de no querer reconocer y precisamente hacer un cambio, tú sigues aferrado a lo que tú crees. Hoy en la tarde, 2 de mis hijos estaban alegando y el más pequeño le digo, pues ya vamos a hacer las paces. Y luego me dice, eso de que ser amigos y dar la mano, ni lo pienses, me dijo. Entonces, aun cuando a veces tenemos a nuestro alcance la solución o reconocemos incluso que sabemos que estamos mal, es bien difícil dejar a un lado esto porque implica que tenemos que ceder. Y el presidente Ezra Taft Benson, en su muy famoso discurso del orgullo,
Él dijo, el antídoto del orgullo es la humildad, la mansedumbre y la docilidad. Tomemos la decisión de ser humildes. Podemos ser humildes venciendo la enemistad hacia nuestros hermanos, que es lo que Aarón no quería esa tarde, ya lo quemé, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. A favor de Aarón, tiene como 6 años. Sí, tiene 6 años. ¿no? Claro, claro. Y dice, podemos ser humildes. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, aceptando los consejos y las amonestaciones que se nos dan. Me ha pasado, a veces he hablado con algunos amigos y en una ocasión hablaba con un conocido nuestro, con Iván, y me dijo él algo. Me dijo, te voy a decir algo porque te amo, me dijo, y es esto, ¿no? Y le dije, estoy de acuerdo, no me gustó, al rato lo voy a asimilar. Pero es eso, ¿no? Podemos ser humildes aceptando ese consejo que se nos da, ¿no? Aunque a veces vaya en contra de nuestra naturaleza. Podemos ser humildes sirviendo con abnegación. Podemos ser humildes cumpliendo misiones, predicando la palabra que hará humildes también a otras personas. Podemos ser humildes asistiendo con más frecuencia al templo. Podemos ser humildes confesando y abandonando nuestros pecados. Y, como nos ha dicho Alma, naciendo nuevamente de Dios. Podemos ser humildes amando a Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya y dándole a Él el lugar de prioridad en nuestra vida. Me gustó esta parte que dice elevándolos a nuestra altura o aún más. Y más, ¿no? Y creo que puede ser difícil, pero no imposible. Eso es lo importante, porque todos podemos llegar a sentir el orgullo en algún momento. Somos imperfectos, somos... Bueno, yo no, pero... Con excepción de Eduardo, ¿no? Pero todos nos equivocamos y es natural en nosotros tener orgullo. Más, ahí es donde debemos que hacer el cambio. Saber reconocer que estamos en orgullo, y es lo difícil, ¿no? Pero entonces cuando reconocemos, va a ser difícil. A lo mejor no son enchiladas, ¿no? De la noche a la mañana no vamos a hacer el cambio como tú decías, ¿no? De déjame lo asimilo y después lo cambio, ¿no? Y es progresivo, pero hay que hacerlo. Y si funciona mucho eso, elevar a las personas sobre nosotros. Y decir, a mí siempre me ha funcionado decir, pues, ¿quién soy yo para merecer algo o creerme más que alguien más? Y me vuelve a mi sitio, ¿no? Te ubica. Así es. Y me gustó mucho la parte de la última parte de la cita, Eduardo, Damara, donde dice que podemos ser humildes amando a Dios y sometiéndonos a su voluntad y dándole el primer lugar o la prioridad en nuestra vida. ¿Y por qué tengo que darle prioridad? Es bien interesante cómo un evento de hace más de 2000 años por una persona cuyo idioma, costumbres son tan diferentes a las nuestras. Cuando pensamos de manera racional, probablemente la experiencia de Jesucristo en la tierra podemos sentir que no tiene nada que ver con nosotros. Pero eso es parte de ser humildes, de entender que esa experiencia de un hijo de un carpintero en un lugar muy lejano tiene el mayor significado que puede tener la experiencia de alguien más en mi vida. Alma sabía de esto, y 80 años antes de la venida del Salvador, es decir, nosotros lo vemos como algo que ya pasó y puede ser algo un poco más fácil de aceptar. Pero Alma, 80 años antes, enseña en cuanto a estas cosas y profetiza lo que es tan importante para nosotros. En el versículo 10 del capítulo 7 dice que he aquí nacerá de María en Jerusalén, la cual era la tierra de sus antepasados. Los conectaba de alguna manera, ¿ok? Y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien será sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará luz a un hijo. Sí, aún el Hijo de Dios. Y entonces, hablando de Cristo, dice que Él saldrá sufriendo tentaciones, dolores, aflicciones, tentaciones de toda clase. Y todo esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades
las tomará sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, Eduardo, la expiación va más allá de solamente el pago de nuestros pecados. Incluye los dolores, las enfermedades, las debilidades y, quiero decir yo, los remordimientos. Es por eso que la expiación debe de marcar una diferencia en nuestra vida. Damara, ¿cómo el padecimiento de Cristo y estas cosas que Él pasó, crees tú que debe de marcar una diferencia en tu vida y en la vida de los demás? Claro, creo que Jesucristo pudo haber sido un salvador que se salvara a sí mismo de esos dolores, ¿no? Me encanta que dice la Escritura, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Y pues, ¿quién más que Jesucristo sabe los dolores, ¿no? No podemos decir nosotros, Él no sabe. No, Él sabe todos los dolores que nosotros podemos estar pasando. Los sufrió en carne. Los pudo haber evitado, porque Él era perfecto, el Hijo de Dios que podía hacer todo. Pero los pasó para poder saber lo que nosotros podríamos sufrir en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Cualquier sufrimiento, pesar que nosotros llegamos a sentir. Tal vez no cualquier mortal lo vivió, pero Jesucristo sí. De hecho, hay un buen ejemplo en esto que mencionas, de por qué a veces Dios no siempre contesta de inmediato todo lo que pedimos. Porque hay una instancia donde Él dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en nuestro Padre Celestial, como un papá mortal, ¿no?, le gana el sentimiento? Pues no tuviéramos un Salvador que nos comprende. Y entonces yo sí podría decir, con justa razón, nadie sabe lo que yo siento. Nadie puede entenderme y por lo tanto, nadie puede consolarme. Sin embargo, no es así. Él bebió la amarga copa y entonces su padecimiento, para mí, por ejemplo, me hace recordar que no estoy solo. Me hace recordar que por amor, Él hizo todo eso para mí. Y entonces yo voy a decir, ok, tengo que seguir adelante con cualquier cosa que tenga que hacer, porque así como Él me amó, yo lo puedo amar de vuelta. Eduardo, es bien importante que entendamos que estas cosas Jesucristo las padeció para que pudiéramos nosotros tener a alguien, como tú decías, que sí nos entienda. Ya he platicado esa experiencia antes, pero hay un dicho que... Me gustan mucho los dichos por si no se nota. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que pesa el muerto más que el que lo va cargando. ¿Okay? Lo que significa que nadie conoce nuestros problemas más que los estamos teniendo. Cuando entendemos que la expiación conlleva todo el proceso, no solamente el pecado como tal, sino el sufrimiento de haber pecado, el remordimiento que puede ser diferente, porque el sufrimiento muchas veces es tener las consecuencias de aquello que hice mal, pero el remordimiento psicológico, el remordimiento espiritual, también lo sintió Él. Entonces, cuando entendemos que Cristo también padeció esto, nos ayuda a que podamos recurrir a Él con plena confianza. Dice Doctrina y Convenios 121, 7 al 10, dice, Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre tus enemigos y tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job, no contiendes en contra de tus amigos, ni te acusan de transgresiones como hicieron con Job. Podemos pasar muchas cosas, pero el que realmente nos entiende de todo esto va a ser Jesucristo. Entonces, que podamos, Damara, tener ese sentimiento de esta escritura de Doctrina y Convenios. Paz a tu alma. Y todo lo que nos pase no será más que por un breve momento. Y la bendición, ¿no? Y Dios te exaltará.
sí sobrellevamos esto. Ok. Para terminar, Eduardo, versículo 15 dice: sí os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concretar un convenio de guardar sus mandamientos. Y testificádselo hoy. Dijera por ahí un político mexicano. Hoy es el día del arrepentimiento. En este caso, Alma estaba predicando y dice: hoy yendo a las aguas del bautismo. Creo que es importante. Me quedo de esta lección, número 1, que es importante hacer un examen constantemente de nuestra actitud y de nuestra responsabilidad de tener el rostro de Cristo en los nuestros. De hacerlo constantemente, Eduardo, de despojarnos del orgullo que nos impide reflejar el rostro de Cristo en los nuestros, y hacerlo el día de hoy. Yo creo que sería bueno, así como estamos haciendo ese análisis, hacer un análisis muy breve. ¿Qué es lo que yo me llevo de este episodio? Yo me llevo la importancia de, como dice la Escritura, concertar un convenio, hacer algo de manera oficial, este deseo de cambiar. 2, hacer este examen más constantemente de lo que lo he estado haciendo. Y 3, recordar siempre todas las veces que el Señor me ha bendecido en situaciones difíciles, ¿no? Yo también digo. Sí. Evaluarme sin caer en el orgullo, porque me puedo justificar muchas veces. Evaluándome puedo decir: no, pero hago bien esto en el pasado, ¿no? Se compensa. Testificar también. Me llevo de esta clase a testificar que Cristo es el Hijo de Dios que sufrió por mí, y que Él, solamente Él puede hacer un cambio verdadero en mí si yo estoy dispuesta a seguirle. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio número 24. Que podamos tener un potente cambio en nuestros corazones, y queremos invitarlos a que, si hay alguna frase o algo de lo que hemos compartido les llegó a sus corazones y creen que deben de escuchar a alguien más, puedan compartirlo con esa persona, este episodio. Nos ayudan mucho sus comentarios, nos ayuda mucho que comparten en sus grupos el link de este video para que más personas puedan llegar y puedan verlo y llegar un poquito más preparados a nuestras clases de escuela dominical. Damara, muchas gracias por habernos acompañado. Damara va a estar presente, es parte del elenco ya de Ven Síguelo, y pues muchas gracias por acompañarnos, y las mujeres tienen mucho que aportar también aquí en este ya faltaba el toque femenino. Okay, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.